Primera sesión de control al gobierno de 2023 con la ley del solo sí es sí como protagonista. Por parte del presidente del gobierno, nerviosismo. Un Pedro Sánchez que se ha quedado sin tiempo ni siquiera para preguntar a la oposición. Con la ley del solo sí es sí, hoy Pedro Sánchez se ha tenido que enfrentar a una oposición que le ha echado en cara las consecuencias de esta ley. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha señalado que este gobierno se elegía como el gobierno más feminista de la historia y no lo está defendiendo. Su prioridad no es proteger a las mujeres. Su prioridad es protegerse a usted mismo para seguir en el poder. Mire, usted presume de presidir el gobierno más feminista de la historia de la democracia. Falso. Usted preside el gobierno más sectario de la historia de la democracia. No se quede corto, pida disculpas. Pero Sánchez respondía al Partido Popular con sus ataques habituales, en este caso animando a la formación azul a que no pacte con Vox. Señoría, yo doy la cara, señorías. Y cuando hay un problema, me empeño en resolverlo. En eso nada tengo que ver con ustedes. Ustedes tiran la piedra y esconden la mano, señoría. Van a manifestaciones con la ultraderecha y luego no son capaces ni de dar la cara. Por su parte, Santiago Abascal no ha entrado en las provocaciones de Sánchez y ha querido centrar el tiro a cómo la ley de Montero está liberando abusadores sexuales de la cárcel. Los datos del Instituto Nacional de Estadística son incontestables. No sé qué dirá usted, pero en el año 2021 491 personas fueron condenadas en España por agresiones sexuales, de las cuales el 46% eran extranjeros. De los que son españoles habría que saber a cuántos les regalaron la nacionalidad. De los que fueron condenados ese mismo año por violación, 46, el 52% eran extranjeros. ¿Para qué sirve el ministerio de esta señora? ¿Para qué sirven sus leyes? También se ha hablado de la moción de censura por parte del profesor universitario Tamames, cuestionando su posibilidad de llegar a hacerlo. Es que deberían ustedes empezar a desvelar qué es lo que van a hacer. ¿Van a mantener al señor Tamames como precandidato o candidato a la moción de censura, sí o no? El señor Tamames, señoría, Silencio, por favor. El señor Tamames de 2023 sería capaz de encarcelar al señor Tamames de 1973 como hizo Franco con él. Porque esta es la cuestión, señoría. Una sesión de control donde hemos visto a un Pedro Sánchez que reconoce estar acostumbrado a dar la cara, pero que elude a hablar de la corrección de una de las leyes más polémicas de su gobierno. Bueno, me quedo así sorprendido porque viendo la sesión de control como para no sorprenderse. Es un hombre de recursos. En fin, decíamos, crispado ambiente, vemos una división muy clara cada vez más entre PSOE y Podemos y no sabemos, Fran, si este va a ser, dentro de los enésimos discrepancias entre ambos... ¿Una tensión o casi como diciendo que no nos relacionen con estos? Sí, los pero... hemos estado tanto tiempo. Pero Podemos se va a agarrar como un clavo ardiendo y no creo, yo no les veo yo rompiendo el gobierno de coalición, desde luego. Hombre, yo no veo rompiendo el gobierno de coalición porque perdona, Fran, a diferencia de Ciudadanos, que has dicho que la mayoría de los dirigentes tenían un lugar donde ir, en Podemos no se da eso. Claro, eso iba, teniendo en cuenta que la mitad de los de Podemos no han dado para el agua, el que ha trabajado, ha estado con becas que cobraba pero no iba a la universidad, y la mitad vive del cuento, pues se van a agarrar ahí, vamos a ver. Que Podemos son vagos, no pasa nada, habrán trabajadores también, gente currante, sí, y los he visto en el Congreso y en el Senado. Y trabajar trabajan poco. Fotocopias para que tú pensases que trabajaban. No, trabajan poco, vamos. Trabajan poco. Vamos. De hecho, yo creo que llegaron el nivel de aforo máximo a los bares desde que entraron ellos. Es decir, que no pasa nada, oye. Vienen de donde vienen y ya está. Que no, sí, que trabajan mucho que más a esto. Rivera. Pero sí es verdad, insisto, que sí que hay gente en Podemos que es gente trabajadora, honesta, currante, es decir, pero no abunda. Es decir, que no pasa nada. También hay gente en otros partidos, en el PP, Ciudadanos, pues que son... Lo que por lo menos sabemos es que los de Podemos, que no les conozco tanto como tú, seguro que no tiran de sus contactos para a la hora de dejar la política quedarse trabajando como se hizo Albert Rivera y como se han intentado hacer otros. Porque si Albert se ha montado una consultoría propia. Al final no van a intentar de ese trabajo que han hecho durante el gobierno o como diputados o como ministros, que Albert se ha montado una consultoría propia. Se ha montado una
consultoría propia, fue por una pasta y constituyó la empresa. Sí, bueno, quería dar un máster de la buena política habiendo fracasado. Pero que ha montado una consultoría propia. El partido, bueno, el máster no sé quién se apunta. Que en esa parte, aparte del ejemplo que dio Rivera dimitiendo su primer fracaso electoral, algo que ningún otro político en España ha hecho, por cierto, creo que eso ya dice mucho, sí es cierto que lo que estamos visualizando es ya la ruptura de gobierno. El PSOE está viendo que Podemos le ha lastrado con la ley del solo sí es sí, con 400 violadores a la calle, por cierto, leyes hecho por Irene Pam e Irene, digo por esto que habías dicho antes que las mujeres tienen que tener su espacio, pues han sido dos mujeres bueno, las que... ha sido un espacio no solo del Ministerio de Igualdad. Han sido dos mujeres las que han sacado a 400 violadores de mujeres. Dos mujeres las que han sacado 400 violadores de mujeres con el beneplácito, eso sí, de un hombre que es Pedro Sánchez, en el que monta actos, por cierto, todo de mujeres, y llega él y todas se levantan y le aplauden y no hay ningún hombre más, solo él, ¿no? Esto me recuerda también a Pablo Iglesias. Él. Cuando parecía... Sí, vuelve. Él. Decir, vuelve. Y también otro dato, los movimientos que más han defendido el feminismo y que más han luchado para que las mujeres tengan derechos y libertades que efectivamente hace más de un siglo no tenían, ha sido la derecha y el centro derecha. Porque cuando Clara Campoamor pidió el sufragio universal, cuando Clara Campoamor dijo que las mujeres tenían que tener derecho a voto, los que votaban en contra eran precisamente los partidos de izquierda. Y ahora los partidos de izquierda los que decían que las mujeres no podían votar. ¿Y sabes por qué lo decían? Porque las mujeres en España eran de perfil centro-derecha y decían que entonces si votaban las mujeres perdían los gobiernos. Ay, y eso es historia, y eso está ahí. A mí me y ahora encanta nos centramos, la historia, y ahora seguro acabo que a con nuestros esto. espectadores también, pero Ahora vamos a hablar de la actualidad y vamos a hablar, por ejemplo, de una foto muy sonada de la actualidad. La ruptura claramente del gobierno. No es un cuadro como Las Meninas, pero es esa foto de Colón donde líderes de Ciudadanos se arropan a líderes de Vox, ese partido que todavía el término violencia de género no gusta, el término ideología feminista tampoco gusta, el término aborto tampoco gusta. Entonces, esos líderes de Ciudadanos que se acercaron a Vox, pero no solo esa foto de Colón, sino hace poco también esas manifestaciones que se juntan y que amigos... ¿No estuviste en la No me paso por allí. ¿No estuviste en Colón, nada? No. ¿Estuviste con la de Bildu? No, tampoco. Ni una ni otra. Yo quiero hacer una reivindicación de los políticos que fracasan y se ponen a escribir, y se ponen a enseñar. El más reciente probablemente sea Michael Ignatieff, que era un catedrático de Harvard, famosísimo, prestigioso, se va a Canadá, porque él es canadiense, se mete en el Partido Liberal, vale, consigue los peores resultados del Partido Liberal de toda su historia, vuelve otra vez a la academia y escribe Fuego y cenizas, que es un libro muy recomendable, pero lo recomendaba mucho y lo regalaba mucho Mariano Rajoy. Sí, pues la verdad es que ahí tuvo un acierto. Pero me voy a ir de la actualidad en sentido amplio, porque si la foto de Colón es actualidad, que fue hace 4 años, lo de Fuego y cenizas es más o menos de ese. Efectivamente, me voy a ir a la actualidad en sentido amplio, me voy a ir a Cicerón, que Cicerón es otro político bastante fracasadete. De hecho, acaban matándole y, sin embargo, es un señor autor. Pero incluso yéndonos más atrás, es que nos encontramos con el propio, que ya he citado, Platón. Platón en el fondo es un político fracasado. O sea, va a Siracusa una vez tras otra, acaba de esclavo, acaba preso, acaba fracasado, y en la reflexión que hace... espera, luego te metes con Platón. En la reflexión que hace sobre lo que le ha pasado, crea toda una filosofía que justo apoya lo que he dicho antes, la idea de que en el espacio público tenemos que razonar. Entonces yo, sinceramente, quería, porque aquí el hecho de que Albert Rivera monte un máster me parece interesantísimo, que una persona que ha estado en política, que ha triunfado, porque Albert Rivera después, por cierto, después de la foto de Colón, esa tan terrible para el centrismo, o para el liberalismo, o para todos los que estaban en ella, Ciudadanos consiguió su mejor resultado electoral con creces. O sea que no fue una foto tan mala. Yo, siempre que la gente se mete con la foto de Colón, ya casi se me había olvidado, porque mi noción de actualidad es más limitada, es más actual, pero bueno, si incorporamos en la actualidad la foto de Colón, fue un éxito. Es verdad que luego a Rivera tuvo en las elecciones, no las siguientes a la foto de Colón, sino las que vinieron después, un resultado peor, se salió, y yo creo que se puede aprender de Rivera, de Ignatieff, de Cicerón y de Platón.